Buenas, ya volvemos a estar con todos ustedes aquí en Para Todos Lados. A estas alturas nadie duda de que Internet y las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida y mucho, aunque también han traído consigo nuevos problemas. Algunos de ellos poco deseables. Por ejemplo, varios estudios internacionales indican que los ciberdelitos no dejan de aumentar. Las estafas económicas a través de la red son las más frecuentes. Hoy vamos a darles algunos consejos para que estén bien protegidos en el ciberespacio. Además, el psicólogo Rafael Santandreu les ayudará a no convertirse en unos comodones cascarrabias, o mejor dicho, no dejarse amargar por la incomodidad aparente. Y Eulalia Vidal nos hablará de los postres, de su valor nutricional. Veremos qué nos trae y qué es lo que nos dice. Pero antes de llegar al postre, tenemos que empezar por el primer plato: los peligros de la vida virtual. Las estafas económicas, el acoso o las amenazas han adoptado nuevas formas desde la llegada de las nuevas tecnologías. Que suceda en Internet no significa que tenga una repercusión en la vida real. Las estafas económicas, como decíamos, el acoso o las amenazas han adoptado nuevas formas. No se trata de demonizar, en cualquier caso, no se trata de demonizar a la red, basta con ir con cuidado. Para saber cómo desenvolvernos con seguridad y evitar los ciberdelitos, contamos hoy con tres personas con las que vamos a hablar del tema. Empezamos con Urko Fernández, que es director de proyectos de Pantallas Amigas. También tenemos con nosotros a Isabel Moya, que es psicóloga y asesora educativa, directora del gabinete Isabel Moya Psicólogos. Y por último también nos acompaña Abraham Pasamar, director de Incide, que es una empresa especializada en investigación digital y forense informático. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres al programa. Bueno, para empezar me gustaría preguntarles a los tres si creen que realmente con las nuevas tecnologías han aparecido nuevos delitos muy peligrosos. Por ejemplo, Abraham. Bueno, nuevos delitos, sí que hay algunas formas que tienen que ver un poco con los medios, pero la verdad es que los delitos son básicamente los mismos. Lo que ocurre es que las nuevas tecnologías han facilitado pues una difusión mucho mayor, una proximidad entre personas que antes estaban muy distantes, que ha favorecido que muchos delitos aumenten. Pero yo no creo que hayan aparecido formas de delinquir nuevas. Las estafas, los engaños seguían existiendo antes. ¿Estáis de acuerdo? Sí, lo que ocurre es que ahora tienen un altavoz, ¿no? Sí. Estábamos comentando antes que lo que antes quedaba en un contexto muy reducido cuando se cometía ese delito, ahora cobra una magnitud tremenda y tanto a nivel del alcance que tiene de personas como en el tiempo. Entonces esas son las diferencias que vemos más en el tema de los ciberdelitos, que ahora las consecuencias son más graves. Un niño antes, cuando era acosado por sus compañeros de clase, llegaba a su casa y se sentía seguro. Ahora cuando llega a casa le siguen acosando con el móvil, vía internet, en las redes sociales. Entonces se puede ir de vacaciones y da igual dónde esté, en qué hora del día, que le pueden seguir haciendo ese acoso. Quizás además en Internet lo que ocurre es que nos ha proporcionado una serie de herramientas que han cambiado, digamos, las reglas del juego completamente, ¿no? De repente no hace falta, digamos, invertir dinero ni tiempo para delinquir, o sea, todo está a la misma distancia, a un clic de distancia, y además hemos eliminado unas barreras que nos frenaban, ¿no? No vemos, digamos, vigilancia, no sentimos, ningún tipo de pudor a la hora de hacer ciertas acciones porque no vemos las consecuencias de aquel daño que estamos realizando, ¿no? Y por tanto, muchísima más gente que tiene móvil, que tiene Internet, pues se puede animar, digamos, a cometer ciertos delitos que incluso puede ocurrir que no sepan que sean delictivos, ¿no? Las acciones que estén realizando, y por tanto pues eso lleva a que el número sea un número que exponencialmente pues se ha multiplicado demasiado, ¿no? Lo tienen como muy a mano el poder delinquir, y como no saben ni las consecuencias ni que eso es delito, pues está a la orden del día, es lo más común, y además el nivel de tolerancia va aumentando. ¿Quién no se ha pasado entre los compañeros de clase la foto de la que nos estamos riendo todos del otro compañero en una situación ridícula? Si lo hace todo el mundo, ¿qué tiene de malo? Pues yo también, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que está causando más problema Internet. ¿Y hay más impunidad? Absolutamente, sí. Sí, además, los delitos normalmente se cometían antes por personas en un sitio y era donde tenían el dinero, tenían el engaño o lo que habían robado, el objeto. Los delincuentes eran físicamente localizables. Hoy en día es mucho más complicado porque Internet, al no tener fronteras, choca con la legislación, choca con el tema legal, que sí tiene fronteras, que es local. En cada país funciona de manera diferente, las colaboraciones entre fuerzas de seguridad y entre jueces, digamos, de distintos países son mucho más lentas y mucho más complejas, y eso, facilita al criminal la labor enormemente, porque puede estar en la otra punta del mundo. Bueno, no hay que, como decíamos, no hay que demonizar a la red, pero nos planteamos otra cuestión. ¿Podemos controlar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o estoy
ya no se puede parar. Sí, sí, en realidad lo que está ocurriendo es, afortunadamente, que todos poco a poco, padres, hijos, profesionales, al final toda la sociedad se está volcando, ¿no?, con las nuevas tecnologías y está aprendiendo a vivir con ellas. Pero es un proceso que no puede ir más rápido de lo que puede ir, ¿no? No podemos cambiar nuestra forma de vivir, de trabajar, de conocer gente, de enamorarnos incluso, ¿no?, en tan pocos años. Y nos está costando un poco y por eso pues todavía falta por legislar mucho, falta por formar a policías, falta por que padres y madres sepan de qué manera pueden educar, comunicarse con sus hijos, porque todavía no entendemos este nuevo contexto. No es como si nos hubiéramos ido a vivir a Tailandia y de repente nos encontramos con una cultura y un idioma diferente y nos piden que de un día para otro sepamos educar a un niño que solo habla tailandés y que de alguna manera pues tiene unas costumbres que ni siquiera entendemos y qué sentido tienen, ¿no? Entonces hace falta un poco de tiempo y tratamos de acelerar lo máximo posible. Vamos por detrás de este fenómeno, que ellos ya son nativos digitales, en el caso de los niños que cometen las infracciones o que las sufren, y los padres van por detrás en cuanto nosotros a la prevención y los padres en cuanto a poner los medios, ¿no? Ellos ya han hecho 30 trastadas para cuando sus padres se enteran, conocen 30 formas de relacionarse en las redes sociales cuando sus padres todavía están apañándose con una. Entonces, no creo que les podamos coger nunca, pero la combinación de diferentes elementos para la prevención es lo que nos puede hacer tener, bueno, pues más herramientas para frenar este problema. Si os parece, antes de seguir con la tertulia, vamos a ver un reportaje sobre algunos de los ciberdelitos a los que estamos expuestos a través de Internet, de los móviles y de otros dispositivos tecnológicos. La tecnología fomenta que se puedan hacer más delitos, haciendo más daño, digamos, y quizá de manera más inconsciente por los propios usuarios. Hay algunos que no, que utilizan las tecnologías precisamente como una nueva arma de perpetuar los mismos delitos clásicos, con algunas pequeñas matizaciones. En cambio, hay otros delitos que se cometen más inconscientemente. Con los adultos, quizá, yo diría, los que más típicos son, en mi caso, yo veo mucho espionaje industrial, mucha intrusión a sistemas informáticos que no debieran para revelar secretos, para sacar información, espiar, ataques pues, a competidores y sacar mucha información, quizá en el departamento de mi despacho que me dedico. Y en cuanto a las personas y a los menores, el más típico es la injuria, la calumnia o el acoso entre menores, o incluso también la exhibición de material pornográfico entre ellos, de un amiguete, de una amigueta, de niños dos amiguetes o de adultos incluso entre ellos. Es bastante típico porque es muy fácil. Me sentía indefenso porque no podía hacer nada al saber que están diciendo cosas malas de mí en un sitio con que lo ve mucha gente y te conoce. Y conozco a amigos y amigas que les ha pasado esto, y incluso peor que yo, y les ha cambiado mucho la vida social, porque la gente se mete con ellos y lo pasa muy mal, y no se atreven a decírselo a sus padres. La policía no tiene medios para perseguir todos los delitos posibles que se les podría denunciar. Tiene medios, obviamente tiene que dar una prioridad a los más importantes. Pues, la pornografía infantil, por ejemplo, sería muchísimo más sensible, por ejemplo, una injuria, una calumnia, que a veces puede ser no acabar en un procedimiento penal, sino en un procedimiento civil contra el honor, contra la intimidad, a lo mejor no penalmente. Ciberbullying, sexting, grooming son solo algunos de los nuevos delitos a los que estamos expuestos con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Peligros que debemos conocer para poder prevenir sus riesgos. Hay distintos métodos tecnológicos, digamos, con enlaces que te hacen bajar un troyano, que te hacen descargar un programa espía, que te roban datos, que te pueden robar incluso fotos, y entonces pueden hacer que tu persona la repliquen en una red social, haciéndose pasar por tu persona. Al final, lo que está en las redes, ahí queda, y ahí queda para siempre, porque al final hay muchas arañas, se replica la información. Por ejemplo, el Internet, mucha gente no lo sabe, pero hay muchos servicios que lo que hacen es recopilar la información. Seguridad jurídica hay, lo que pasa que la justicia está por detrás, no todos los jueces y fiscales conocen la tecnología, hay departamentos de fiscalía más especializados, Barcelona, Madrid, por ejemplo, es el caso, en otros sitios no tanto, entonces juegas más con la inconsciente, muchas veces te encuentras con un tema de prueba, aquí también por esto conviene conocer el medio tecnológico, porque muchas veces necesitarás un experto en computación forense, y yo creo que también es lo que debiéramos hacer es educar a nuestras generaciones jóvenes a utilizar las tecnologías
con unos ciertos límites. Yo creo que lo bueno es educar a esos niños. La policía, por ejemplo, hace sesiones en las escuelas, son importantes. Lo que explican los colegios en estos temas es importante. Y yo creo que también lo que se explica en casa, aunque a veces da vergüenza, porque cuando teníamos esas edades nosotros no veíamos nada parecido en este tipo de imágenes o cosas que pasan, o este tipo de ataques que pasan en las redes, pues yo creo que es importante explicarlo a los niños. Hemos de educar a nuestros hijos, hemos de educar incluso a los adultos. Les diría que sí, que se informaran sobre las tecnologías, las posibilidades que hacen y los peligros que entraña la nueva red, que sean conscientes de ello y si no, que no las utilicen. Pues bueno, de eso es de lo que estamos hablando hoy, de intentar concienciar a la gente de cualquier edad de los peligros que existen en Internet. Hay que educar tanto a niños como a mayores. ¿Por dónde empezar? Es complicado, sobre todo con el tema de menores particularmente. Estábamos comentando que lo que es difícil es que el menor vea que hay alguien que le puede engañar o que incluso él mismo puede estar haciendo acciones que pueden ser problemáticas para otras personas o incluso un delito, ¿no? Entonces, eso es difícil de hacerlo ver y es por donde hay que empezar. Intentar prohibir o alejar al menor del dispositivo móvil o del equipo informático es muy complicado porque tiene muchísimos recursos para acceder a la información. Sí, yo no abogo nunca, no abogo nunca por la prohibición, sino educar en el buen uso. Y cuando sabes que van a utilizar, sea el alcohol de los fines de semana, sea el sexo cuando tengan pareja, o sea Internet, porque está en nuestras vidas, tenemos que enseñarles a utilizarlo adecuadamente, enseñarles cuáles son los riesgos y qué hacer para detectarlos, evitarlos y demás. Pero la prohibición no educa, no enseña. Y de repente cuando tienes 14 años tienes móvil con acceso a todo. Ahora, ya tienes la edad, ya se supone que vas a saber utilizarlo. No, eso no es así. Hay que ir poco a poco supervisando, poco a poco enseñándoles qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, porque igual que hay unas normas sociales para comportarnos en cualquier lugar, en la red también hay unas normas que hay que cumplir, ¿no? Y eso muchas veces a los hijos se les escapa. Y esa es la clave, yo creo, porque estamos de alguna manera tratando de humanizar nuestra vida en Internet, que se ha visto totalmente virtualizada, ¿no? Somos como cyborg, pero no, tenemos que ser más personas, tenemos que empatizar, tenemos que sentir que hacemos daño, tenemos que sentir que es real todas esas acciones que hacemos, ¿no? Que si subimos una foto que humilla a un niño que está en Japón, estamos realmente haciendo eso, estamos dañando a una persona que está detrás de otra pantalla, ¿no? De alguna manera ese respeto, esa convivencia, esa etiqueta, esas reglas, esa forma de vivir de forma pacífica y positiva, hay que trabajarla, porque eso evitaría muchísimos problemas por defecto. Pero, por ejemplo, Urko, tú, si te puedo tutear, que estás, sí, por favor. Pues bueno, ¿no? En proyectos de pantallas amigas, ¿no? Cómo hacer conocer a un niño sus derechos, o cómo cuando un padre le dice, vigila, hijo mío, con esas fotos, y va el hijo y te dice, no, papá, si yo ya sé cómo funciona, ya sé cómo se borra, ya sé... Sí, nosotros tratamos de hacer digamos, paralelismos entre lo que el niño cree que está haciendo en Internet, que está muy limitado solo a, digamos, a la acción concreta que quiere conseguir de una tecnología, y lo que de verdad está ocurriendo, ¿no? digamos, en el mundo completo, global, ¿no? Y de alguna manera ese ejercicio que hacemos a través de un juego, de una animación, de un recurso didáctico, les ayuda a visualizar que, ojo, este insulto, esta broma, este retweet que yo hago de este comentario tan nocivo tiene unas consecuencias reales y yo tengo que empezar a plantearme si debo tener esta crueldad hacia esta persona, que puede ser un compañero de clase, que es lo normal. Lo normal es que la casuística más común en Internet es que los propios compañeros de clase, y veremos una víctima de ciberbullying en el vídeo, sean quienes hostiguen, acosen a un compañero, ¿no? a un amigo. Y eso es difícil de entenderlo, y es porque se deshumanizó en su día Internet, o nunca se llegó a humanizar del todo. Abraham, como director de INCIDE y como forense informático, ¿no? Con ese cargo, ¿hasta qué punto se puede indagar o se puede hacer una autopsia a lo que nos queda de nosotros ahí, lo que queda ahí para siempre? Bueno, pues igual que en el caso de la medicina tradicional, el concepto es el mismo. El forense informático lo que trata es de profundizar en el disco duro, por ejemplo,